siendo una autoridad, también implica que la Fiscalía y el Poder Judicial en su momento tengan que evaluar esta condición de autoridad de este alcalde para que al momento en que tenga que emitirse la sentencia correspondiente se evalúe para poder graduar la pena con relación a este delito. Un alcalde en el ojo de la tormenta, acusado de intento de violación. Una mujer de 37 años que denuncia que el burgomaestre intentó aprovecharse de ella, que la autoridad quiso someterla a sus bajos instintos y doparla con ese fin. Bueno, Policía Nacional de Perú ha hecho la detención inmediata, ha hecho las diligencias preliminares y lo ha puesto a disposición del Ministerio Público. El alcalde ha sido denunciado sobre el consumo de bebidas en el interior de la municipalidad y sobre ese contexto se ha realizado la investigación policial. ¿Qué pasó en el despacho de la Municipalidad Distrital de Marcapata en la provincia de Quispicanchi el pasado 23 de octubre? La Semana en ADN tuvo acceso al expediente que narra los hechos que se habrían dado ese día y que terminaron con una prisión preventiva de 6 meses en contra de Esteban Mamani Cayo, alcalde de Marcapata. En realidad es un lamentable caso de que se viene presentando a nivel de algunas autoridades, ¿no? Pero entendemos que los órganos jurisdiccionales deben ser drásticos en las medidas que deben adoptar en este tipo de casos, ¿no? Y en este tipo de eventos. No, el hecho de ser una autoridad es un agravante, el hecho de realizarlo en un recinto de que está al servicio público también es otro agravante. O sea, hay unas circunstancias que agravan la situación de esta autoridad, ¿no? En el documento, la agraviada, una mujer de 37 años que trabajaba un poco más de un mes en el área de seguridad y salud en el trabajo de esa comuna, cuenta que Esteban Mamani le llamó al celular 2 veces ese 23 de octubre. Por eso ella fue al despacho de alcaldía, quería saber por qué requerían de su presencia. En el expediente se puede leer: el imputado Esteban Mamani Cayo empezó a buscar en sus gavetas de su escritorio y de una gaveta sacó una botella pequeña de anisado de pisco que tenía la inscripción Anís Inca. Ante ello, este imputado le refirió a la agraviada que iban a terminar esa botella, pero la agraviada le dijo que no podía llegar oliendo alcohol si no la botarían de su casa. Líneas más abajo, se puede leer que cuando esa botella se acabó, Mamani Cayo le pidió a su asistente que compre otra, y así fue. Pero la presunta víctima echaba el licor al piso, lo que enfureció al burgomaestre, quien con palabras de grueso calibre habría ofendido a su trabajadora. Esteban Mamani Cayo llamó al asistente Celso Cana Jalisco y le pidió que compre una botella de anisado de pisco, y cuando esta persona trajo la segunda botella, empezaron a beber la segunda botella, pero la agraviada seguía echando el anisado al piso, lo cual fue percibido por el imputado, quien le refirió a la agraviada: déjate de vas a chupar conmigo. Si esta actitud le sorprende, lo que viene simplemente no se puede entender, no se puede explicar. Según la agraviada, Esteban Mamani le cambió el vaso cuando ella salió a contestar una llamada de su tío. Cuando ella regresó, se percató que le habían cambiado el vaso. Minutos después cuenta que se sintió mal, que veía borroso. Por eso quiso retirarse, pero el alcalde no se lo permitió. Cuando se despedía, el denunciado levantó su mano, a lo cual la agraviada para despedirse también levantó su mano, momento en que el denunciado la cogió de su mano y la jaló hacia donde se encontraba el denunciado, para luego cogerla del hombro y luego besarla, ante lo cual la agraviada lo empuja sobre un sofá que hay en el lugar y le refirió que se estaba equivocando de persona y que no se iba a prestar para esas cosas. Es más, él debía de respetar a una mujer y a su esposa. En el examen que se le practicó a la presunta víctima se encontró en su sangre restos de benzodiazepinas, un fármaco que se receta para tranquilizar a personas que sufren de ansiedad y que también es utilizado por abusadores sexuales en contra de sus víctimas. Además, Esteban Mamani, según el examen que se le practicó, tenía 0.46 gramos de alcohol por litro en la sangre. El hecho solamente de consumir bebidas alcohólicas ya también es una sustancia tóxica que altera la conciencia del individuo, ¿no? No necesariamente el uso de un fármaco, ¿no? Sino aprovechándose de las circunstancias de inconsciencia, ¿no? Realiza esos actos
esa es un agravante, ¿no? La Defensoría del Pueblo, en el cumplimiento de sus funciones, verifica que las instituciones que tienen que ver con el tema cumplan con realizar las investigaciones y con que se proteja a la víctima. La Defensoría del Pueblo, al haber tomado conocimiento de este caso, ha hecho las averiguaciones, ha hecho el seguimiento con la finalidad de poder ver y verificar que las entidades que son competentes estén haciendo su trabajo conforme a las obligaciones establecidas en la ley. Los datos que maneja la Defensoría del Pueblo sobre la cantidad de denuncias de violencia familiar y abusos sexuales son realmente preocupantes. Parece que ni la pandemia detuvo a los agresores sexuales. Urge tratar el tema por las autoridades. Y fíjate que en este año, hasta agosto, los centros de emergencia mujer han recibido casi 4.000 casos de violencia y 269 casos de violencia sexual. Y la policía ha recibido más de 8.000 denuncias por violencia familiar. Las cifras nos están señalando que las mujeres y las niñas y adolescentes mujeres son las principales víctimas de los actos de violencia, que responden principalmente a estereotipos, a una conducta machista, donde se discrimina a la mujer porque se considera que la mujer ocupa un lugar inferior con relación al varón. Hablando de la pandemia por COVID-19, muchas mujeres estuvieron forzadas por la situación, conviviendo con sus agresores. Muchas se enfrentaron y enfrentan una pesadilla. Justamente la emergencia sanitaria y la cuarentena ha hecho de que las víctimas de violencia tengan dificultades para poder denunciar los hechos de violencia y han convivido con su agresor durante todo este tiempo sin poder probablemente recurrir a una autoridad, a una institución para poder hacer la denuncia respectiva y en demanda de que se protejan sus derechos. Y por eso seguramente tenemos esta cifra de alrededor de 4.000 casos en los centros de emergencia mujer que se han recibido, probablemente sean mucho más. Creemos que este reportaje no solo debe ser uno más en los que se habla de un intento de violación y en el que una autoridad está involucrada en actos que tienen que ver con el delito y el aprovechamiento. Es necesario también reflexionar y decirles a las que hoy sufren vejámenes en silencio que denuncien. Por eso se requiere, por un lado, que las instituciones competentes en el tema, especialmente en las provincias, el trabajo articulado de las instituciones, liderados por sus alcaldes, deban trabajar muchísimo, primero para llegar a las víctimas, informarles, comunicarles de que no están solas, que el Estado presta servicios gratuitos que no solamente brindan asesoría legal a las víctimas, sino también un acompañamiento durante todo ese proceso. Sobre Esteban Mamani, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Quispicanchi dispuso 6 meses de prisión preventiva por tentativa de violación sexual. Serán las autoridades quienes determinen cuál es el futuro del burgomaestre. Solo pedimos una investigación clara y que, de ser culpable, se haga justicia.